encuentra precisamente con nosotros Víctor Andrés Ponce, quien es analista político, para poder comentar sobre lo que ha sido esta aprobación. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bien, veo a Guido Lombardi diciendo que es un día histórico por el gran avance que ha tenido una comisión que además él preside, que es la Comisión de Economía, al haberse aprobado por unanimidad y en primera votación. Parece ser que por primera vez se han puesto de acuerdo en el tema de las cooperativas, la representación parlamentaria. Te lo tengo que preguntar y quiero saber cuál es tu punto de vista. ¿Se apuesta por dinamizar precisamente este sector económico o se está apostando por la consigna que tenemos como país de poderle limpiarle la cara al país en el tema de corrupción? Precisamente en el tema de lavado de activos a través de las cooperativas, que es lo que se ha visto durante los últimos 20 años. No es un día histórico, pero sí es un día importante porque los congresistas que en un primer momento estuvieron muy polarizados alrededor de este tema, hay que recordar que el tema se polarizó y se sumó pues a este clima de polarización en general que hay de algunos sectores con el Congreso, Sí. ¿no? El hecho de que haya habido una votación unánime revela pues que los congresistas, los partidos, los movimientos se han puesto de acuerdo en función de dos objetivos, creo yo, ¿no? Uno primero es las cooperativas de ahorro y crédito, cuando empiezan a captar ahorros del público y pagan tasas de interés, necesitan una supervisión, ¿no? Y necesitan una supervisión por dos razones. En primer lugar, porque hay que proteger el ahorro del público, porque en el momento en que las cooperativas de ahorro empiezan a captar ahorros del público y a pagar a cobrar tasas de interés por ese servicio que prestan, están dejando su naturaleza estrictamente de cooperativas de ahorro que funciona exclusivamente en términos de los asociados, ¿no? Las cooperativas es la idea de cooperar entre los asociados, ¿no? Si las cosas fueran así, entonces la supervisión externa a estas cooperativas no sería una necesidad. Pero el hecho de que capten tantos ahorros, se ha llegado a sostener que el 25% de los ahorros de las instituciones no bancarias la captan las cooperativas. Entonces es importante en ese sentido. Pero por otro lado es importante porque permite enfrentar el lavado de activos en el Perú, ¿no? Hay como medio centenar o un poco más de cooperativas, por ejemplo, en el Brain, que han crecido muy rápidamente, por decirlo menos, y que causan sospechas de que puedan estarse lavando activos. Entonces, esta es una decisión que coloca al Perú en las recomendaciones que nos plantea la OCDE y los diversos convenios internacionales con respecto a la lucha de activos, ¿no? Bien, vamos con lo que va a ser precisamente este control. Mucho se cuestionó al inicio de esta propuesta si la SBS era la encargada, era el organismo idóneo para poder lograr este control de las cooperativas. ¿Este adjunto estaría comandado, liderado por quién, para que de una u otra manera no toda la carga se la lleve la SBS? No conozco el texto final, pero creo que va a ser nombrado por concurso público el adjunto de cooperativas, pero va a estar dentro de la orientación, el organigrama de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Y el Perú tiene uno de los sistemas bancarios y financieros más seguros del mundo, ¿ah? Porque la Superintendencia de Banca y Seguros es una de las pocas instituciones, junto al Banco Central de Reserva, ¿no? Hasta hace un tiempo junto a la SUNAT, que han funcionado en medio del fracaso, el desastre general del Estado peruano, ¿no? Bien, ya es una realidad. Esperemos que esta implementación pueda funcionar de la mejor manera y que se cumplan las dos cosas finalmente. Dinamizar un poco el sistema económico y poder ponerle un freno a esta ola de corrupción que parece estremecer hasta el sistema más pequeño. Bien, vamos a dejar eso de lado y hablar inevitablemente de lo que viene siendo otra propuesta que trae idas y venidas. Es este proyecto a cargo del congresista Mauricio Mulder, la ley Mulder. Muchos son de la idea de que frena el derecho a la libertad de opinión de algunos medios de prensa.
Hoy parece ser que va a ser ya definido en positivo que sería viable este proyecto, pero ha salido el Ejecutivo en voz del presidente Martín Vizcarra a oponerse y a decir además que este proyecto va a ser observado de ser aprobado. ¿Esto va a causar más controversia de la que ya hay, un enfrentamiento entre fuerzas políticas, entre la representación y la presidencia de la República? Bueno, lo primero que quisiera yo plantear es las condiciones de la existencia de la libertad de prensa, ¿ya? Y luego plantearte el tema de cómo se está abordando este tema. Mira, la libertad de prensa en el mundo y en todas las sociedades democráticas existe solo por una razón, porque existe la propiedad privada de los medios de comunicación. Exacto. De lo contrario, el Estado sería el propietario de los medios de comunicación y eso es incompatible con la idea de la libertad de prensa, ¿no? Es decir, solo donde existe propiedad privada de los medios de comunicación se puede hablar de libertad de prensa, ¿no? En Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, no hay libertad de prensa porque no hay propiedad privada de medios de comunicación. Pero la segunda cosa que quisiera decirte es que la propiedad privada de los medios de comunicación funciona cuando los medios de comunicación disputan la publicidad del mercado. Porque cuando los medios disputan la publicidad en el mercado, se ven obligados a desarrollar buena información, la mejor información, para atraer lectores, televidentes, radioescuchas. Y para desarrollar la mejor información, tienen que contratar a los mejores periodistas. Y así nace la libertad la libertad de prensa. Ahora, lo que yo quiero cuestionar, y más que cuestionar, es el hecho de que Mulder, como periodista, parece no analizar esta perspectiva que tú estás analizando bien. El derecho que tenemos todos los medios de comunicación a que terceros apuesten por cada una de las diferentes señales, por conforme va creciendo también la acogida del público. No, pero a lo que yo voy es... Cuando esta lógica de los medios privados de comunicación se interrumpe por el subsidio del Estado a un sector de medios de comunicación, la libertad de prensa se convierte en una interrogante. Sí. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo que ha pasado en el Perú durante el gobierno de Ollanta y también durante el gobierno de PPK revela que en muchos casos el Estado ha subsidiado a determinados medios de comunicación. Y eso no es correcto, eso tiene que ser regulado. Lo que nos revela es que la actual ley de publicidad no es suficiente. Entonces, lo que ha pasado es que este debate se ha producido en medio de una intensa polarización entre un grupo de medios y un sector del Congreso. Entonces, en el Congreso se está aprobando la prohibición general de la publicidad del Estado en los medios privados. Quizá eso pueda ser algo excesivo, pero lo cierto es que el Congreso va a tener que aprobar, creo yo, que hay que evitar el subsidio estatal a los medios de comunicación porque la libertad de prensa se acaba. En ese momento cualquier gobierno en control de los recursos del Estado empieza a utilizar y manejar los medios de comunicación. Entonces lo que se debería aprobar, creo yo, es que el Estado solo invierta un porcentaje de las ventas anuales al sector privado en publicidad de cada medio. Por ejemplo, si la revista Caretas vende 100, el Estado no debería poder invertir en Caretas más de 15 o 20. Así evitas el subsidio. Pero si la revista Caretas vende 100 al sector privado y el Estado invierte 1000, la está subsidiando. Sí. Y eso ya no es libertad de expresión. O sea, eso es una estatización velada de los medios de comunicación. No hay libertad de prensa porque, por ejemplo, TV Digital puede desarrollar muy buena información, ¿no es cierto? Y tiene todo el derecho de surgir como un canal nacional alternativo en disputa por la mejor información. Esa es la libertad de prensa. Pero si el Estado, digamos, atiende como hemos conocido durante, sobre todo el nadinismo, el gobierno de Ollanta Humala, la publicidad estatal, siempre la libertad de prensa va a ser una interrogante. Va a estar, digamos, siempre van a haber problemas. Entonces creo que esa debería ser la discusión, ¿no? Lo que pasa es que las cosas están polarizadas, ¿no? Y además se tratan de implementar proyectos, parece ser radicales y de momento y que quieran cortar todo. A lo que quería llegar es que Mulder tuvo también la posibilidad de hacerlo en el gobierno de Alan García y no lo hizo. Lo ha hecho ahora, cuando ha recibido también
bueno, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en 600 días gastó demasiado en publicidad. ¿Ese gasto crees tú que está justificado en lo que vivimos, que fue lo del fenómeno del niño? Bueno, se nos vinieron un montón de cosas. No, hay gastos que están justificados y hay gastos que no están justificados. Pues, por ejemplo, los gastos del Ministerio de Educación. O sea, hay gastos del Estado en el que se contrata una página en el diario La República para informar que se han hecho trámites regulares. Entonces, algo hay que hacer ahí. Lo que sucede es que hay que hacerlo con calma, con prudencia, no en medio de este clima polarizado, donde unos van por el ataque y otros devuelven el vuelto, ¿no? ¿Y dónde crees que se tratan de reivindicar como fuerza política, dándole a la gente lo que espera en ese momento? Porque si tú le dices a alguien mermelero, uy, si funciona, y la gente toma... No, lo que los medios de comunicación... Yo creo que, ¿sabes qué? En el Perú, la polarización política ha tensado a todas las instituciones y ha arrastrado a todos, incluso a los medios de comunicación. Cuando yo veo ahora, por ejemplo, a algunos medios de comunicación poniéndole el micro, la cámara, la foto a estos grupos radicales, que son grupos radicales antisistemas, que llevan una pancarta que dice abajo el capitalismo yanqui, abajo el neoliberalismo, es decir, son sectores vinculados a Antauro Humala, a Gregorio Sanz. Cuando un canal de televisión le pone el micro porque dice quiero cerrar el Congreso, todos hemos perdido la cordura, ¿no es cierto? Hay que recuperar la cordura, porque algo hay que hacer con el subsidio estatal a ciertos medios de comunicación. Eso no puede continuar. Eso no va a continuar. Si eso no cambia ahora, va a cambiar después. Esa es la historia de las democracias. Esto ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en el Reino Unido y en general en todas las democracias con más años de estabilidad institucional. Y siempre se llega a regular. Por ejemplo, yo recuerdo en Estados Unidos y en el Reino Unido hubo la famosa propiedad cruzada. Habían empresarios que formaron grupos periodísticos en prensa escrita, en radio y en televisión. Entonces, de pronto, los congresos de ambos países, casi simultáneamente, se dieron cuenta que la democracia no podía funcionar si es que no había una pluralidad informativa mayor. Entonces, ¿qué hicieron? Prohibieron la propiedad cruzada. Sí. Es decir, el que tenía el canal de televisión no podía tener un periódico de prensa escrita. Por eso el dueño del The New York Times no puede comprar un canal de televisión. Esa es la ley de Estados Unidos y la ley del Reino Unido, que son las democracias más avanzadas, ¿no? Yo creo que en el Perú vamos a tener que llegar a esa discusión, porque en los últimos 15 años la ausencia de partidos políticos, ¿no?, ha determinado que los pesos de las agendas de los debates no la construyan los partidos políticos, sino, te pongo este ejemplo en el caso de estas marchas, de estos sectores radicalizados que pretenden ser presentados por ciertos medios de comunicación como movilizaciones masivas en busca del cierre del Congreso, como si interrumpir la democracia fuese un aspecto constructivo y positivo en el país. A ese nivel de polarización estamos llegando. Hay marchas y marchas, ¿no? Lo que hemos visto los últimos días es de preocuparse por el momento que vive el país, excarcelando también a los principales representantes de la historia de terror en este país. Bien, viendo la proyección de normas que se están dando y como lo acabas de decir hace minutos, el hecho de que ya no existan verdaderos partidos políticos, ¿es momento de plantearse la bicameralidad? No, yo creo que en el Congreso hay una actitud muy reactiva. No sé si la mayoría legislativa, luego de esta guerra ejecutivo y legislativo que hubo en estos 2 años de la administración de PPK, que terminó con la renuncia de PPK, pareciera que no ha entendido que la guerra ha terminado y que por lo tanto, pareciera que no han entendido tampoco que ellos han ganado esta guerra y que ahora les toca transformar el país. O sea, el Congreso debería estar en otra actitud. Debería estar discutiendo las grandes reformas urgentes en términos institucionales y políticos que necesita el país. Sí, pero fatalmente discutimos a través de las comisiones si alguien mintió, si no mintieron, estamos con el tema de Odebrecht. Y uno de esos temas es el tema de la bicameralidad, ¿no
¿no es cierto? Hay 9 propuestas legislativas de bicameralidad. ¿Será alguna viable? ¿Sería No, más mira, de lo yo mismo? lo que creo es que la bicameralidad se está demostrando como una urgente necesidad. Te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, si hubiese habido un Congreso bicameral, las 2 acusaciones constitucionales contra PPK se hubieran tramitado. Las acusaciones lo hubiese hecho la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores hubiera actuado como juez, hubiera decidido. Tal como sucede en el impeachment de Estados Unidos o de los países anglosajones. Otro ejemplo, ¿no? Este debate de la acusación contra Kenji Fujimori y si debe votar o no la comisión permanente, ¿no? Esta confusión que hubo en la primera votación, la comisión permanente votó. Bueno, esos problemas no se presentarían en un Congreso bicameral, porque el Congreso de la Cámara de Diputados acusaría y el Senado juzgaría, resolvería. ¿Qué quiero decir? La bicameral es urgente, es necesaria, porque le agrega más equilibrios. Le agrega un filtro necesario. Más contrapesos a la democracia. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa de camino al Bicentenario. Son muchas las consignas que se han planteado. Lo primero es que Martín Vizcarra pueda llegar al 2021, porque después de todas las crisis de gobernabilidad que hemos tenido, hay que replantearse, ponerse a pensar las cosas. Ha tenido una baja importante, que es el MEF. David Tuesta, con el incremento al impuesto selectivo al consumo y esta marcha que fue anunciada, que finalmente, gracias a un consenso y a la posibilidad de devolverse el 54% de este impuesto, es que se frena. Ahora, ¿podremos cumplir con esta devolución que anunció Martín Vizcarra a todos los transportistas? ¿Hay plata para poder hacerlo? Yo creo que no hay plata, considerando cómo ha venido bajando la recaudación tributaria en el 2017. Si bien es cierto, en este primer trimestre las cosas han mejorado en cuanto a recaudación tributaria. ¿Ese mejoramiento se lo aludes a Vizcarra? No, tiene que ver en general con un nuevo clima en el país. Mira, es bien paradójico, ¿no? Cuando termina la guerra ejecutivo-legislativo con la renuncia de PPK, la economía, los actores económicos toman esto como muy buena noticia. Por eso en abril hemos crecido 6 puntos, ¿no? La inversión comienza a reactivarse, la recaudación, en fin. También hay fenómenos estacionales que llaman los economistas, ¿no? Pero en general los mercados recibieron esta noticia, digamos, con optimismo. Lo que pasa es que han continuado las guerras entre un sector de medios y un sector de la mayoría legislativa, y eso de alguna manera está jaloneando al país, ¿no? Creo que ya más por responsabilidad de la mayoría legislativa, porque la mayoría legislativa debería estar movilizando al país alrededor de las reformas urgentes que necesita el país. No solamente... Ahora, fatalmente no lo hacen porque muchos de quienes han formado parte de esta fuerza política vienen siendo desacreditados, ¿no? Entonces la atención se va centrando en esto. Pero eso sucede porque no están poniendo al país en reformas. Pues. Porque si el Perú estuviera discutiendo bicameralidad o no, si el Perú estuviera discutiendo si tenemos una nueva ley laboral para digamos, solucionamos los problemas de infraestructura, si avanzamos en la reforma de la educación, si esa fuera la discusión, te puedo asegurar que los temas de los televisores, las florecitas, los iPads, que no representan ni el 0.4% del presupuesto general, no serían problemas. No serían problemas. Serían denuncias de irregularidades que hay que tramitar, que investigar, pero no se convertirían pues en estos grandes temas que capturan y jalan a la agenda pública del país, ¿no? Yo creo que está tan polarizado el tema y está causando tanta conmoción social que a la primera cosa el ciudadano de a pie está obligado a demandar porque no sabe qué más puede venirse. La clase política está desacreditada, entonces grandes esfuerzos se están haciendo por poderse limpiar un poco la cara y espero que la oportunidad sea ahora en octubre con las elecciones regionales y municipales de la terna que estamos más o menos viendo de cara a lo que va a ser esta elección en octubre. ¿Te convence algún partido llega con la cara limpia, con candidatos que puedan apostar por esta renovación política? Yo creo que las elecciones regionales y municipales van a tener más un contenido local, ¿no? Es decir, van a depender mucho de las propuestas, las candidaturas regionales, ¿no? Ahora,
Hay partidos políticos que tienen sí influencia nacional, ¿no? Creo que Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, y creo que Acción Popular también tienen una vocación nacional en estas elecciones, ¿no? La izquierda también tiene algunos bastiones, el Frente Amplio sobre todo, ¿no? Pero las elecciones regionales van a tener ese contenido, ¿no? Y en el caso de Lima, por ejemplo, el hecho de que Castañeda no vaya a la reelección, sino su hijo, incluso le quita el contenido plebiscitario que a veces tiene, ¿no? A veces cuando un candidato va a la reelección es si estás con la reelección de él o estás en contra, y quién es el mejor que está en contra. Eso no existe tampoco, ¿no? Entonces, ¿crees que eso esté pasando? Porque, por ejemplo, Roberto Gómez Vaca ha estado en la municipalidad de Surco, gracias a la reelección no puede permanecer ahí, ahora está aspirando al sillón municipal. ¿Crees que la reelección ha frenado a muchos y ahora han ampliado la proyección para lanzarse por otro lado? no, sí, yo creo que esta idea de que los alcaldes no puedan reelegirse es un problema, porque la no reelección es correcta en el caso de la presidencia, la no reelección inmediata en el caso de la presidencia de la República, porque la presidencia de la República concentra el poder nacional, el poder económico, el poder coercitivo, es decir, es la concentración del poder nacional. Pero en el caso de un alcalde provincial, de un presidente regional, ¿cuál es la razón para no permitir una o dos o tres reelecciones? No hay razón, excepto estas triquiñuelas que tienen los políticos de sacar a un candidato de carrera, ¿no? Entonces, ahora, esto es negativo para la construcción de un sistema político, ¿no? Hay que recordar que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, los políticos, los presidentes, los candidatos a presidentes, generalmente suelen serlo luego de pasar una etapa por el parlamento estatal, por la gobernación estatal. Primero son gobernadores generalmente, es decir, tienen una experiencia local, ¿no? Eso se ha cumplido en el caso de Vizcarra y Villanueva, pero el sistema político debería tener esto, ¿no? Para que no hayan los improvisados que suelen aparecer. Sí. Hay mucho improvisado porque la política, pues en este momento, quien tiene plata puede tener una curul, puede tener un espacio y ahí van llegando. Hasta que en este país la meritocracia no esté por encima de la representación, seguiremos con más de lo mismo. Quiero agradecerte por haber estado hoy con nosotros y bien, esperar que el gobierno de Vizcarra tenga grandes resultados. Julio está a nada, él tendrá que dar un mensaje presidencial y que sea un mensaje no solo armónico y bonito en palabras, sino con resultados, que es lo que se está esperando. Gracias por habernos acompañado hoy en la edición central de Noticias. Tenemos que seguir con más.